Panameño de 37 años, Carlos Alberto de Gracia ha construido una trayectoria marcada por la innovación, la visión estratégica y el emprendimiento. Desde muy joven desarrolló una profunda pasión por la tecnología, especialmente por la domótica y los videojuegos, así como un gran amor por los animales que hoy comparte con sus dos gatos, Apolo y Moet. Comenzó a trabajar a los 19 años mientras cursaba sus estudios, iniciando un camino profesional que lo llevó a consolidarse como estratega de negocios. Durante una década formó parte de la industria aseguradora y posteriormente asesoró a empresas en el desarrollo de estrategias comerciales, desempeñando un papel clave en la transformación y expansión de Loltec. Actualmente se desempeña como gerente comercial de una empresa financiera y es fundador de Overkill, el primer restaurante y sport bar con el concepto en Panamá y uno de los pocos existentes en la región. Y esta noche está con nosotros y vamos a conocer su historia, su trayectoria aquí en primera persona. Carlos Alberto de Gracia, bienvenido. Qué gusto, ¿eh? Una persona. Yo quiero saber, y le decía, hoy vamos a conocer cómo nace, cómo se forma un estratega de negocios, porque eso es un término muy interesante y sé que obviamente a lo largo de tu trayectoria en diferentes rubros has podido desarrollarte y eso te ha dado esa expertise hoy por hoy. Bienvenido. Gracias. En Muchas primera gracias. persona. Y es en primera persona porque tienes que contarnos todo tu recorrido y todo tu camino. ¿Cómo de niño veías tu futuro? O sea, por ejemplo, decías, yo quiero ser, hay niños que quieren ser policía, bombero. Yo quería ser comunicador, pero nadie entendía, nadie sabía, ni yo lo sabía expresar, sino era a través del juego. ¿Cómo era tu infancia en ese sentido? Bueno, cuando estaba niño, yo me acuerdo que una de las cosas que yo veía los aviones y decía que yo quería Ser piloto. ser piloto, viajar un montón. Me acuerdo que también quería ser doctor, ¿sabes? Los sueños de niños, pero también por alguna razón siempre me llamaban la atención los videojuegos. O sea, es una cosa y yo decía como que, pero quizás lo veía más como Como un una etapa. hobby. Ujú. Pero cuando uno empieza a crecer, después recuerdo que ya a cierta edad mi pensamiento era distinto. Yo decía, dije, bueno, cuando esté en los 25, en los 30, yo quisiera estar ganando tanto, no Tanto. sé, o sea, pensando, O sea, de adolescente. sí, Imagínate. O sea, tenías la visión de hacia dónde querías ir. sí, 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 entonces No sabías cómo, pero tú ajá, decías, yo mi tengo que mente hacer decía, algo que yo tengo que estar ahí. Y cuando es eso, o sea, cuando piensas en eso ya siendo adolescente, estás por lo menos perfilando hacia qué carrera vas a estudiar. Sí, ¿Tenías ya en ese momento claridad o cómo ocurrió? ¿Cómo mira, tomaste la decisión? todavía seguía pensando en medicina, pero cuando estuve ya poco antes de empezar con todo lo que eran las pruebas y demás, Exacto. resulta que me empezó a llamar más la atención como el mundo de negocios. Mm, Es bien extraño porque ujú. están como, Sí, de la medicina a los negocios, sí, a menos que sean negocios médicos, pero entonces pero... estaba así como que, y al final dije, ¿sabes qué? Lo que más me mueve es esto como más comercial, más venta. O sea, Ok. quería como entender o sea, otras industrias. Claro, en Ujú. ese entonces no lo veía como tan claro, pero, Claro. y decidí entonces irme por toda la parte de administración, mercadeo. Ok. Es más, cosas que pasan. Yo empecé estudiando administración y estudiando administración, había algunas materias que eran las que realmente yo sentía que como que me movían más, que era mercadeo y publicidad. Ujú. Y luego veo que están estas carreras enfocadas en esas dos y lo que hice fue que me cambié de A carrera mercado de a publicidad, mercadeo y entonces. publicidad. Y ya estando ahí sí me sentía Más más cómodo, cómodo, estaba me viendo gustaban cosas que cuando veía las materias que iba a dar, yo dije, wow, esto sí me era más llama la atención, interesante, se esto te sí, hacía... entonces era Ahora, diferente. terminas entonces esa carrera. Tú Terminé te esa gradúas de carrera, mercadeo y publicidad, sí, pero mientras estaba estudiando estaba trabajando. Yo empecé a trabajar bien temprano también. muy joven. A los 19 Tú empecé estás a como yo, trabajar. que ya yo tengo prácticamente las cuotas pagadas del seguro. Ya me Me va a falta tocar poco. esperar la edad. Sí, a mí me faltan en realidad, o sea, como, no sé, eran como 20 o 10 cuotas, una cosa así, Sí, imagínate. Y todavía falta bastante para jubilarse. O sea, yo te entiendo en ese sentido. Pero lo que empiezas a hacer entonces a nivel laboral, ¿qué es? mira, recuerdo que empecé vendiendo tarjetas de crédito, me fue fatal. Porque
Pero si todo el mundo compra tarjeta de crédito, todo el mundo quiere tarjeta de Con crédito. 19 años estaba, recuerdo que empecé ese fue mi primer trabajo, vender tarjetas de crédito. Duré nada más como los 3 meses de prueba. ¿En serio? Sí. ¿Pero por qué? ¿Por mal vendedor? No, yo creo que en ese entonces las tarjetas de crédito no eran tan comunes como ahora. Ah, ok. Entonces la gente lo veía como algo quizás un poco más serio. Un riesgo Ajá. quizá, no. Entonces como que un niño, porque literal yo me veía más como niño, vendía, Mm. entonces no sé, no me Y eso fue es un tan desafío. bien. Sabes que y es una etapa en la vida de uno, por ejemplo, en mi profesión, el verte con seriedad, un poco más, ¿sabes? Más rígido y eso, a veces no es tomado, no es muy respetado cuando te ves muy joven. Y ahí me pasaba al principio, había gente que no se tomaba en serio. Ujú, Entonces yo me avejenté antes de tiempo, empecé a ser más formal, a ser más serio. Y de hecho la gente quería que tenía más edad, pero por eso, ujú. porque no quería que me vieran tan joven. Bueno, eso que acabas de decir a mí me pasó también, Mm, porque yo también siempre me vi mucho más joven, entonces yo usaba ropa más como de adulto, me acuerdo que exacto. usaba corbata, no sé qué. Y algo ahí como interesante es que mi primera gerencia Mm, yo la tuve a los 27 años, pero esa gerencia por temas de estructura de la empresa, ujú. le reportaba directo al vicepresidente de negocios. Wow. Es una Eh, a- responsabilidad, obviamente. sí, entonces en la estructura estaban los dos vicepresidentes y habían directores. Y luego de los directores estaban ya los gerentes de cada área. Pero mi gerencia le reportaba directo al vicepresidente. Entonces, por esa razón, me Ujú. tocaba estar entonces en el comité directivo de negocios de la aseguradora. Wow. Claro, con 27 años, me acuerdo que yo hasta me sentía un poco atemorizado cuando tenía que ir a esas reuniones al inicio, Porque te porque obviamente, enfrentabas, obviamente, a gente con claro, mucha más con mucha experiencia, trayectoria, experiencia, claro. yo le decía que eran unos tiburones en el buen sentido, Claro. pero sí sé que algunos al inicio sí estaban como que este muchacho está muy Aprensivos, nuevo para estar quizá. aquí, como habían otros que decían, que qué bien. Entonces el que era mi jefe, recuerdo que él decía que él lo que quería era también como alguien que tuviese una visión diferente, quizás también con mucha menos edad, como para crear como una especie de contrapeso ahí. Claro, es que siempre integrar juventud a o en cualquier rubro, pero en la industria o en el tema de trabajo, el equipo de trabajo da una visión diferente, porque la mayoría de la gente con más edad ya está sesgada, ¿sabes? Ya ven Sí, las cosas similares. Cuando entra alguien más joven, puede ser un poco más disruptivo, pero viene con otras ideas que sí. refrescan, obviamente, el trabajo. Claro, entonces eso lo que hizo fue que aceleró como mi proceso de crecimiento porque me tocaba tratar de estar al nivel de ellos. O Claro. sea, cuando O presentaba, sea, te tocó adelantarte a los mucho, tiempos. sí, mucho. O sea, cómo presentaba, cómo hacía presentaciones, cómo las presentaba, cómo sustentaba números. O sea, me tocó ir mucho más rápido y cómo hablaba. Y eso era en la industria del seguro, de los Sí, seguros. recuerdo que en ese entonces yo quizás no hablaba tanto, algo que pasa también con muchas personas, o creo que, no sé si es algo cultural, que a veces los panes somos como muy cortantes a veces cuando hablamos. Sí. Entonces, a mí me preguntan, dije, ¿qué te parece esto? Y yo, bien, no sé qué, yo, En cool, monosílabo, ni siquiera cool. desarrollaba la Y idea. entonces después la directora de talento humano de la aseguradora, me acuerdo que me decía, dizque, desarrolla, desarrolla. Entonces me agarraba y me decía, tal cosa, y yo, no sé, qué, y ella, no, 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 más, tienes que dar más. Y así fue que yo aprendí, Empezaste a sacar, gracias a ella, obviamente. la verdad es que gracias a ella, de verdad que Pero bueno, es el trabajo prácticamente, porque es el formador de un perfil profesional, sí, lo que sí, sí, hace, y sí, definitivamente estaba haciendo y orientándote. Mira, la mayoría de las personas, bueno, todo el mundo, no puedo decir la mayoría de las personas, pero todo el mundo tiene un talento. Y cuando te encuentras con gente que sabe pulir ese talento, es lo mejor que te puede pasar en la vida. Y eso es definitivamente lo que te ocurrió. Vamos a la pausa, vamos a la primera, aunque tú no querías, se nos va a coger el primer bloque. Pero vamos a regresar para hablar cómo entonces toda esa trayectoria lo va llevando, y algo también de hobby, vamos a hablar a continuación, pero cómo lo llevó a hoy por hoy, pues tener su propio negocio y de alguna manera seguir en su parte laboral. Vámonos a la pausa y cómo llega entonces a convertirse en una estratega de negocio. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato aquí en primera persona junto a Carlos Alberto de Gracia. Estamos de vuelta en primera persona. Carlos Alberto de Gracia con nosotros esta noche. Hemos escuchado pues cómo inicia, cómo desde niño tenía una idea, otra.
eso es muy normal, eso nos pasa. Ahora te pregunto yo, cuando me hablaste de esa experiencia en la industria de los seguros, 27 años nada más liderando prácticamente y reportando directamente a quienes están en el top, Ujú. obviamente, en la parte gerencial, ¿sientes que las oportunidades llegaron demasiado rápido? Porque te escucho hablar y había algo que comentaba yo hace un momento que era muy idéntico, que compartimos en ese sentido, pero a mí me pasó, por ejemplo, que yo sentía, o llegué a sentir ahora, que llegó todo muy pronto, muy joven. Yo dije, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora para dónde voy? Entonces, eso obviamente te abre la visión a, tengo que hacer otra cosa, ya Otra sea cosa. para mí, sea algo propio o incursionar en otra área. ¿Cómo llegas a convertirte en un estratega de negocios? Mira, yo creo que fue, o sea, a partir de ahí fueron pasando otras cosas más. Ok. Entonces, recuerdo que luego en la pandemia tuve la oportunidad también de empezar como o sea, una empresa como consultor para la empresa de un amigo y de ahí Mm, entonces con otro amigo, o sea, fuimos como, o sea, me fueron refiriendo como pero qué bueno conectándonos que los amigos gente. confíen Sí, 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 en el porque, trabajo de un sí, amigo. porque era una clínica dental que también quería crecer y Ajá. entonces ellos me dieron la oportunidad de ayudarlos a armar todo su plan estratégico para hacer que la clínica creciera, expandirse, cambio de marca y O sea, demás. tú preparas de alguna manera la estructura de una empresa X, de cualquier Sí, actividad, de cualquier rubro, para que crezca, para que vaya al al siguiente siguiente nivel. nivel, sí. Claro, ahí toca aprender un montón porque tienes que leer, estudiar, Conocer sobre, hablar con la gente. Entonces claro. aprendí un montón de cosas ahí imagínate, sobre odontología, de tema de carillas, de todo un Que uno cree que el poco. odontólogo hace todo, no. ¿Cómo se llama? El maxilofacial es Sí, otra cosa. periodoncia, no sé Periodoncia qué, o es sea, hay de otra todo un cosa. poco. El de infantil, incluso, Sí, el odontólogo infantil se llama ay, no me recuerdo. odontopediatría creo que. Odontopediatría, exactamente. O sea, es toda Sí, una ramificación sí, que hay de hay. todo. Uno no Y lo el tema sabe. del turismo dental y todo esto, o Hay sea, turismo hay dental. de todo, sí. O sea, gente que viaja, obviamente, a hacerse que unas Solamente, ajá, carillas. gente que viene a Estados Unidos porque acá les sale más barato. Oh, wow. Sí. Eso, tú me decías fuera de cámara mientras conversábamos, que de alguna manera tú pues veías cosas que una persona X quizá no se Ujú. fija. ¿Cómo conecta esto y esto dentro de una empresa, oficinas o direcciones que no tenían absolutamente nada que ver? ¿Cómo se integraban? ¿Cómo Sí, es ese proceso? o las oportunidades. Lo que pasa es que a veces creo que las personas se complican mucho viendo como que cosas a un nivel de detalle, o pensando que hay como que super masterizar todo o llevarlo como, no sé. Y a veces, Complicarlo, sí, a veces complicarlo. yo digo que es complicar las cosas Ujú, y muchas veces las respuestas están en las cosas más sencillas. A veces la tienes aquí mismo y no te das cuenta porque estás pensando en que más adelante vienen otras cosas y la ujú, respuesta está en mejorar algo que ya tienes aquí funcionando y que no le has visto la oportunidad para desarrollar o conectando diferentes puntos. claro. Entonces puede ser a veces que la estrategia comercial no va tan ligada a la parte operativa, entonces mueves una cosita acá y explotan las ventas. O sea, Parece pero vas mentira. como primero viendo cómo funciona la empresa, Ujú. qué sucede en cada área, qué oportunidades hay. Y luego es comenzar a conectar. Desarrollar, por ejemplo, una estrategia para una empresa te toma como cuánto tiempo. O sea, primero es el conocimiento y eso Sí, dedicas días. es que depende. Por lo menos con la clínica dental, recuerdo que solamente estudiando, fueron como 2 semanas leyendo, ellos me pasaron información Aprendiendo. y de temas muy puntuales, porque o sea, los temas son muy amplios. Ujú, Entonces, aprendiendo, luego con la misma empresa, aprendiendo cómo funciona la empresa, ponte que como semanas más, mm, hablando con la gente, en sesiones y todo esto, ujú. eso te puede tomar más tiempo, dependiendo de qué tanto quieres profundizar. Y, y ya luego lo que haces es que comienzas como, lo que te digo, o sea, es a ver cómo una cosa va conectando con la otra, pero para poder llegar a eso sí tienes que tener por lo menos algún tipo de conocimiento, que es lo que haces al inicio, que es por lo menos estudiar Claro. algo. Sí, para entender, porque Sí, porque si me si hablas no, de... ¿cómo le vas a decir a alguien, por ejemplo, por decir un ejemplo cualquiera, cómo ampliar la casa si ni siquiera la has visitado? Exacto. Entonces no puedes decirle. Sí, sí, sí. Y sin Ahora, saber si el espacio da, por ejemplo. O sea, exactamente. Ahora, cuando una empresa, por ejemplo, va a pasar al siguiente nivel, a esa expansión, a ese crecimiento, no tiene necesariamente que ver con abrir otra sucursal no, o crecer en ese sentido. no.
Mira, hay diferentes formas de pasar al siguiente nivel. O sea, puede ser a nivel de marca, puede ser inclusive a nivel de personas, de talento humano. Ujú. O sea, de hacer mejoras en el personal, de capacitaciones. eh, Al final la clave en una empresa, o sea, siempre lo he dicho, las empresas están hechas por personas. Siempre vemos las empresas como un ente aparte, pero al final eso es simplemente un nombre, está hecho por personas. Entonces, para Ujú. pasar al siguiente nivel necesitas que las personas pasen al siguiente nivel o estén alineadas con lo que la empresa, o sea, hacia dónde va la empresa. Mira qué interesante lo que estás diciendo, porque yo he escuchado mucho y conozco gente también que hace esto de capacitación de personal para que la Ujú, gente se identifique con la empresa, ese sentido de pertenencia que no tiene todo el mundo claro, cuando es parte de una estructura, pero que es fundamental. Y dice, muy pocos empresarios a veces entienden, quieren invertir en el cliente, quieren hacer ujú, esto para atraer no sé qué, y no se fijan en el personal. Y esa es la mina de oro, realmente, sí, porque tienes un personal estimulado, retribuido de la forma correcta, capacitado, etcétera, etcétera, y eso se refleja en rendimiento y en más ganancias. claro. ¿Es realmente esa una realidad? O sea, valga la redundancia, una realidad, pero ¿es eso así? Es un denominador común de que muchas veces el empresario no apuesta necesariamente a preparar, a capacitar y actualizar a su personal. Yo lo veo frecuentemente, me parece que sí, Ujú. sinceramente. Pienso que a veces el enfoque es más como en temas publicitarios, o sea, es muy comercial, Ujú. que obviamente la parte comercial es importante, porque si no tienes clientes, No lo la empresa no. traes, exacto. Pero el punto es, traes a los clientes y luego quién los atiende. Es tu personal. Entonces, todo lo que invertiste para atraer clientes se te puede ir así. O sea, Ujú, toda la estrategia te puede caer si las personas no están preparadas para eso. Tanto para atender, para operar, ujú. etcétera, etcétera. O sea, Y en Panamá que tenemos una crisis de atención al cliente sí, terrible. Es una sí, cosa, sí, sí, es una cosa ya que da pena, pero culturalmente es sí. el reflejo de lo que tenemos a nivel de sociedad. Y eso debería ser todo lo contrario. Vamos a la siguiente pausa. Se nos ha acabado este bloque. Vamos a hablar a continuación de Overkill, que es la propuesta ya a nivel individual, empresarial de Carlos Alberto y de qué va, de qué se trata, cómo llegó a decidir pues emprender de esa manera. Vámonos a la pausa y regresamos de inmediato en primera persona. De vuelta en primera persona, gracias por disfrutar junto a nosotros esta conversación esta noche junto a Carlos Alberto de Gracia, un estratega de negocios que nos ha pues dado la visión de cómo es que se trabaja esa área. Muchas veces se escucha, pero pocas veces uno sabe qué hace un estratega de negocios, cómo desarrolla su trabajo. Decía yo antes de la pausa que pues decidiste emprender. Sí, Ahora la frase emprendimiento se ha vuelto como cliché, ¿no? Y todo lo sí. demás, pero sí, al final alguien decide apostar por algo. Generalmente es algo dedicado o relacionado con lo que uno hace y demás. En este caso es, pues, una propuesta de bar, sport y Sí, demás, pero que no se aleja tanto de la realidad, porque eres un amante de los videojuegos. sí, sí, sí. Y ahí hay un poco de eso. Ajá, Hablemos un exacto. poquito de Overkill. ¿Por qué Overkill? Ok, bueno, Overkill, eh, un restaurante con temática gamer. Ok. Entonces ahí es donde yo conecto ese hobby que tanto me gusta con una propuesta de negocios diferente. Ujú. Entonces el nombre proviene es de un término gamer que es como, o sea, es como decir exagerado. O Ok. sea, en los videojuegos cuando, te voy a poner un ejemplo, no sé, estás jugando contra alguien y ese equipo nada más le queda como un 10% de vida y este equipo le lanza, no sé, un ataque, algo así Y por lo termina, 900, que era ya te lo innecesario. tragaste, Eso, ya. sí, o sea, era innecesario, entonces eso es un overkill. Ok, Sí, entiendo. ser un poco exagerado. Pero que mucha gente decía también fuera de cámara, no se hubiese imaginado que alguien que está en los negocios, en Sí, la sí, industria sí. de los negocios, fuera un amante, un apasionado de los videojuegos. Sí, Pero bueno, son gustos, son hobbies, sí, cuando la al gente se lo final. digo, la gente se queda, es que tú, o sea, como que No te imaginas. ajá, van como metido en los negocios, en parte comercial, todo geek, como que, no sé, pero Ajá. sí, 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 sí. ¿Cómo fue tomar esa decisión? O sea, dijiste, tengo que hacer algo, quiero hacer algo, hay la oportunidad, es el momento, ¿cómo se da? Yo vi la oportunidad y me pareció que también era el momento. Eh,
o sea, eso es un concepto que yo he visto en otros países. De hecho, aquí en Panamá hace unos años hubo algo similar. Eh, ahorita no había nada Ujú. y yo lo que pasa es que mi idea, más que solamente fuese un lugar como de esports, para mí es un lugar que se puede convertir en un icono de la ciudad, ¿sabe? Y de Panamá. Ujú. Y además, en este momento es uno de los pocos que hay en la región. O Ok, sea, con la temática. con la temática y que realmente es un lugar que sí apuesta a eso. Ok. Porque siempre, o sea, quizás en otros países tú ves como un restaurante o un bar que está enfocado en videojuegos, pero te ponen unas máquinas, ¿sabes? Retro, cosas así. Ujú. La diferencia Los acá, arcades, los sí, como más, arcades. es como más chill, o sea, como que meten un poco de la temática, Sí, es pero parte como no el es el mobiliario, pero fuerte. algo sencillo. Ajá, exacto. Acá tenemos computadoras de competencia para hacer torneos. O sea, Ah, hay 8 computadoras de competencia, tenemos consolas. Y algo que lo hace diferente es que estos bares, el concepto usualmente es que, o restaurantes, es que es full gamer. ujú. Yo lo que estoy viendo es que también en Panamá, digamos que todavía la cultura no está como tan avanzada como en otros países para Mm, ver el tema de esports como algo profesional, ujú, siempre se ve como un hobby. ujú. Entonces, lo que yo estoy haciendo en este momento es tratando de que las personas que no conocen de esta industria vayan Se a Overkill, involucren, ajá, la y conozcan entiendan. y ya empiecen a ver que esto es algo que puede ser muy serio también, o sea, Pero muy de hecho hay profesional. una convocatoria internacional, ¿no? Como una olimpiada o algo así, Hay varias, de o sea, eSport. lo que pasa es que hay varios torneos, se hacen por videojuegos Ajá. también. Entonces hay unos que son súper grandes, que tú los puedes ver que hasta los shows de los openings son tipo la Champions, a veces hasta Ajá. más grandes que los de la Champions, o Sí, sea, sí, sí, son, sí. son otro Sí, nivel. porque es que eso involucra, o sea, tecnología es plata, Sí, obviamente, y a esos niveles. Ahora, ¿cómo es el tiempo para dedicarle a eso? no es fácil. Me imagino, me imagino. Ahorita no es fácil, o sea, al final hay que trabajar duro. Yo, Ujú, como te comentaba, yo igual sigo trabajando como en área comercial en una empresa financiera ujú. y aparte entonces tengo este negocio y lo que hago es que cierro jornada en uno dentro de lo que se puede y entonces De una de vez una hace. vez viendo en el otro qué está pasando, viendo números, llamando, Ahí es chequeando importante siempre, pasos. bueno, tener a alguien de confianza Sí, que se pueda delegar también para poder sacar adelante, porque de lo contrario uno se funde sí, entre tanta cosa. sabes, al inicio me estuvo pasando. Te puedo decir que el primer mes fue bien difícil porque llegó un punto en el que yo sentía que yo dije, "Puta, me voy a enfermar, una cosa", o sea, no sé, Por el porque tiempo, por claro. el tiempo, porque pasaba, o sea, te lo juro, tiempo oficina, y tú sabes que a veces en la oficina uno nunca sale en punto, o sea, siempre pasa un Algo, poco, algo algo más, hace que algo, te quedes más, o claro. estás en el teléfono, reuniones y demás, y entonces salí de allí, entonces al restaurante, y ahí del restaurante me queda más tiempo, y algo que pasa que nunca te dicen cuando tú estás emprendiendo es cómo manejas esas emociones cuando los negocios al inicio están arrancando y tú esperas un poquito Que más. eso esa retribución inmediata Sí, que se espera. esa parte es Y no, y lidiar fuerte. entonces ahora también con personal a tu cargo que depende entonces de ti, porque Es en la diferente, empresa es total, diferente. es diferente. O sea, porque ahora literal la gente depende de uno. O Exactamente. sea, cumplirle también con, tú sabes, con sus pasos y todo, o sea, hablando claramente Sí, con y todo lo que con todo lo que, involucra tener un ambiente de sí, trabajo, tener total. un trabajo. Entonces, este, es diferente. Es diferente y te puedo decir, le puedo decir también a las personas que están emprendiendo Mm. que hay que tener un poco de, ¿sabes? Como de fuerza, de De control, sí, de carácter, sí. control emocional, porque van a haber días que son muy buenos como hay días que no. Entonces, claro, al inicio uno cuando está empezando, hay días que no son tan buenos y me acuerdo que yo iba al restaurante y a veces veía las mesas vacías y yo como, ¿qué Y es, hice? y es ¿En una qué me realidad que te metí? toca a ti lidiar y que Ajá. nadie más va a Y hacerlo por ti. no, y además también uno mantener como ¿sabes? Como la cordura, la tranquilidad frente a tu equipo de trabajo, porque Claro, obviamente si te ven a ti desesperado, se también eso desesperan influye ellos. directamente en tu equipo. Exacto. Entonces era como mantenerme siempre tranquilo con todo y que a veces las cosas no están siendo como esperaba, pero con el tiempo las cosas empiezan a darse, empiezan a marchar y bueno, Y bueno, y con ahí la vamos. experiencia que tienes ya potenciando otras empresas, seguramente Sí, esto, ahí ahora uno es el va, desafío ahora le mayor. toca a uno, sí. Ahora es, Sí, sí, sí. ahora es que tú Ajá, dices, ahora exacto. voy a ver de qué es que estamos hechos Sí, sí, aquí. sí. El tiempo lamentablemente nos ha vencido, sin embargo, antes de que acabe esta conversación, tengo que pedirte que te definas en 3 palabras. Mira, yo puedo decir una de las palabras
creativo, porque siempre mi mente está pensando, En creando, algo. inventando siempre en algo diferente. Pienso que perseverante también, porque en cada etapa de todos estos años que he tenido siempre ha sido como perseverar, o sea, hacer cosas y seguir allí Cambiar. constante, cambiar, o sea, Ujú. em, y otra palabra, yo, aunque suene también cliché, puede ser como, pienso que agradecido con, Definitivamente. con, con todo, con la Eso es familia, los valiosísimo. amigos, la vida, con todo, Eso es valiosísimo. Mira, con para mí, dos de las virtudes, las mejores, o las virtudes más especiales e importantes del ser humano es la lealtad el agradecimiento. Eso es fundamental en la vida para que te vaya bien. Eso es te da importantísimo. también tranquilidad, te da paz. Exactamente. El mayor de los éxitos, de Gracias, verdad. Tengo que darme mi vuelta yo no por soy el favor. más videojuego, yo no soy, yo no soy el más. Tengo un hijo que ahora con él he ido viendo cosas, ¿no? Para aprender y demás, pero no, yo me quedé en el Sega por allá hace muchísimo tiempo ya atrás, pero la propuesta es interesante y vale la pena, definitivamente. Los invitamos a que lo conozcan también y nos den sus comentarios después Bueno, de qué hay tal juegos de todo. mesa también, Ah, para eso sí todo soy tipo, o sea, bueno. hay de todo un Ah, bueno, poco. Hay juegos de bueno, para acá lo de mesa, mi época, de mi las generación. birrias de uno y de Jenga que se Eso forman, me una locura. encanta, el uno y el Jenga. Vamos para allá, Sí, definitivamente. sí, sí. A ustedes, como Gracias. siempre, también muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Recuerden que lo pueden ver, compartir y lo que ustedes quieran las veces que les dé la gana a través de la plataforma YouTube de Hispania Media TV. Será hasta la próxima. Chao.